Salmo 143. Súplica de liberación y dirección. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Iglesia, lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado la lectura del salmo número 143 a la hermana Carolina. Muchísimas gracias a la hermana Carolina por la lectura del salmo número 143. El título del sermón, le he puesto... El título entonces de esta exposición para este salmo es Esperanza para el alma perseguida y afligida. Esperanza para el alma perseguida y afligida. En el progreso del peregrino, ustedes saben la alegoría de John Bunyan, hay una parte donde el cristiano pasa por un valle llamado que es el valle que era conocido de sombra y de muerte. Ustedes saben que pasa por un valle donde hay mucho sufrimiento y mucha aflicción. En el contexto de la alegoría, antes él había tenido una lucha muy grande ¿con quién? Con Napoleón, que le había enfrentado con una furia infernal, recordándole sus pecados y sus cosas, y no saliendo de él, terminando ya esa pelea externa que tuvo, se mete en otro valle, que vamos a decir que es el valle que había, dice así, y al final de este valle había otro llamado el Valle de Sombra y Muerte. El cristiano tenía que atravesarlo por el camino hasta la ciudad celestial. Pasaba por medio del valle y este valle era un lugar muy solitario. El profeta Jeremías se lo describe así: una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, sino un cristiano, ni allí habitó hombre. Bueno, es largo el relato, amado, porque él empieza a pasar y le pasan un par de cosas ahí adentro. Acuérdense que se encuentra con unos personajes que vienen corriendo y tienen miedo, que le dice que no vayan, y él dice que tiene que pasar por ahí. Entonces dice, si valoras tu vida, no pase, huye como nosotros que valoramos nuestra vida. Pero dice, no tengo otro camino, porque tengo que pasar por acá, por este valle de sufrimiento y de aflicción y quizás de muerte. Entonces él emprende este viaje. Yo no lo voy a leer todo, lo invito a que lo lean ustedes, o en el canal está la lectura que hicimos con los hermanos, ¿no? Entonces él empieza a pasar en este valle, que fíjese que dice en una parte, en este charco, en una parte dice así: había un charco muy peligroso en el cual
Si incluso un buen hombre cae, no puede encontrar el fondo para sostener sus pies. En este acá voy a leer un poco el Salmo. En este charco cayó cayó una vez el rey David, y sin duda en él se habría ahogado si no lo hubiera sacado aquel que es poderoso para hacerlo. Entonces vamos a hacer un poco de este Salmo 143, como este rey David, ya contando cómo muchas veces pasa por este valle de aflicción, de sombra, de muerte, de depresión, de tristeza. Pero él no iba a un psicólogo, iba a quien que podía sanar sus aflicciones y su alma. Entonces él empieza a ver acá, ya no le servía la espada ni otras armas que él tenía. Aquel sacaba algo que era la oración. Y él empezaba a orar, se acuerda ahí, mientras pasaba ahí, decía, ¿qué haré en esta parte de esta aflicción? Siempre preguntando, ¿qué haré? Incluso cuando viene la salvación, dice, ¿qué haré para ser salvo? Bueno, acá también aparte se dice, ahora pensó Cristiano, ¿qué haré? Llamas, humo subían con tal abundancia, chispas terribles, sonidos, cosas que no les importaba la espada de Cristiano, ¿ves? Ahí la espada, la palabra no importaba, los textos bíblicos y nada. Él estaba teniendo un ataque, entonces ¿qué hizo? Dice, aunque le había servido con Napoleón, se vio obligado a envainar su espada y a hacer otro uso de otra arma, llamada toda oración. Y le oí gritar, oh Señor, te suplico que libres mi alma. Y así, mientras iba caminando, él iba orando y dice que oía varios demonios o voces, pueden ser del enemigo, personas, familiares, vuélvete para tu camino, ¿qué haces por acá? Y la aflicción, ¿estás sufriendo así? ¿Por esto vale la pena? Bueno, y así iba orando el Salmo. Fíjese en una parte dice, caminaré en la fortaleza del Señor mi Dios, dice. Y él cada vez pasaba por este valle, en otra parte ora el Salmo número 23, dice así, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿sí? Y así está. Y en la otra parte dice que aunque durara toda la noche, a la mañana el Señor le dará alegrías, ¿no? Y en otra parte dice, Él ha vuelto las tinieblas en mañana. O sea, el asunto del progreso del peregrino, vamos a ver un poco, que todos, amados, tarde o temprano vamos a pasar por este valle, o días de prueba, si quiere decirle, días de aflicción. Nadie se puede escapar, vamos a decir, de esta prueba. Nadie puede decir, no, yo no voy a pasar. Los que no quieren pasar por eso son unos vuelve atrás o son unos flexibles. Cuando hay una pequeña prueba, se vuelve, como vemos en el Mateo capítulo 23, vemos que cuando vinieron los sufrimientos, las aflicciones o las riquezas de este mundo que ahogan la palabra de Dios, se apagan. Muchos son entusiastas. Les gusta la palabra, después, cuando viene una aflicción, no, para sufrir al Señor me voy. Pero aquel que tiene como cristiano la meta de ir a la ciudad celestial, va a pasar, tiene que pasar por este valle. Primero voy a dar un poco, vamos a decir, cómo está estructurado este salmo históricamente, vamos a decir, o gramáticamente, en el contexto histórico. Para después voy a hablar un poco, como hice el arreglo homilíticamente, que lo que yo tengo preparado. Pero en sí, vamos a ver un poco cómo está este salmo en el contexto del salmo, así se puede entender lo que está escrito. Después yo lo que elaboré. Este salmo, entonces vamos a ver que es una petición de un rey. Ya acá no es David siendo perseguido, en esta parte perseguido. Acá ya está orando como rey. De alguna forma, parece que es una oración del rey, ¿sí? Y uno de los puntos que a mí me parece fuerte y que yo voy a hacer énfasis acá, más adelante creo que es el versículo número 10, donde dice, enséñame a hacer tu voluntad. A pesar de todo lo que pasa, la aflicción y el sufrimiento, a mí me decidí marcar ese punto, como él dice, enséñame a cumplir, o hacer tu voluntad, cumplir tu voluntad. ¿Sí? Pero a la misma vez, escuchen, porque esto es importante, cuando buscamos, nosotros que el Señor queremos que nos libre, no sé si has visto este salmo, lo leyó el título, yo en el título que aparece esta Biblia dice, oración pidiendo liberación y guía. O sea, oración pidiendo liberación y guía. Cuando nosotros oramos, para que el Señor nos libere, tenemos que tener en cuenta esto. Nosotros pedimos que el Señor nos libere, pero siempre tiene que ser de acuerdo a ¿qué? A su voluntad, no el camino más fácil, ¿sí? Porque a veces personas dicen, Señor, sácame esto. No te es necesario pasar, hijo.
Si no pasas por la cruz, no vas no dijo así el Señor, pero dijo que se haga tu voluntad en la oración. Él sufrió y tuvo aflicción, pero dijo que se haga tu voluntad. Hay cosas que nosotros tenemos que pasar, porque es necesario pasar para forjar nuestro carácter, nuestro temperamento, dar consuelo a otras personas. Tenemos que pasar, pero siempre cuando oremos que sea tu voluntad. Entonces vamos a ver que este es un salmista, escucha, amado, que siempre lo digo yo, conoce a su Dios y sabe qué pedirle. Entonces cuando conoce a usted a Dios, sabe orar y sabe pedir. ¿Sabe? Pero esto no es como decir, conozco a Dios, entonces con esto me van a salir bien porque conozco. No, no. Él pide de acuerdo, Señor, esta es tu voluntad. Y como yo sé que es tu voluntad, pido de acuerdo a tu voluntad, que se haga tu voluntad. Tú prometiste destruir a estos enemigos. Te pido por favor que los destruya, pero que se haga tu voluntad. O si esto tiene un propósito para mí. El asunto es que cuando usted sabe que Dios está atrás de cada acción, vamos a decir, que le está sucediendo, a usted no le va a importar dónde esté, porque usted va a saber que está en el momento correcto que Dios le puso y en esa situación y en el lugar. Entonces, a pesar de eso, sí, yo sé que está allí, pero yo sé que estoy acá porque, ¿por qué? Porque yo creo soberanía de Dios, creo providencia de Dios, no creo una casualidad, sino una causalidad. Eso le va a liberar, lo digo siempre, de muchos males, aflicciones cuando usted no entienda. ¿Sí? Lo importante es saber que Dios está atrás de todo. Dios está dirigiendo todas esas cosas que nos llevan para bien. Entonces el salmista está orando así. Y él se va a apropiar de la misericordia de Dios y de la justicia. Pero cuando habla de la justicia de Dios, no está pidiendo que se haga justicia porque, perdón la palabra que voy a usar, una palabra argentina. Es una palabra que se usa acá en Argentina. Él es vivo. Él no va a decir, hazme justicia porque si yo quiere justicia. No, la palabra justicia es otra palabra acá, que creo que es Gesed la palabra, Gesed la palabra. No es justicia retributiva de acuerdo a nuestras acciones, ¿sí? Sino una justicia que Él ha provisto. Eso es importante entender ahí, lo que dice. Entonces, Él confía en Dios. ¿En qué? Bueno, en los atributos de Dios. Entonces, apela a eso. No le repito siempre lo mismo porque siempre contesto lo mismo. Él es perseguido por Saúl, es perseguido por Salomón, él se esconde en una cueva, sufre. Entonces, siempre lo mismo. Yo ahora voy a mostrar cómo armé melíticamente lo que yo quiero hablar. Pero él, de alguna forma, está haciendo esta petición a Dios, pidiéndole, por supuesto, que no le tome en cuenta si tiene algún pecado en los primeros versículos, ¿sí? Porque dice no entres en juicio. Él aparentemente reconoce que algún pecador, vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora le vamos a decir por qué él reconoce que puede llegar a tener un pecado. Creemos, yo creo por lo menos, pero él pide el favor de Dios en base a esos atributos que Dios tiene. Él apela al juez justo, santo y fiel, que ha prometido socorrer a los que son suyos, a su tiempo. Entonces él apela a eso, hace esas peticiones ahí. Bueno, dicho esto, eso es un poco lo que está este salmo, como está estructurado un poco ahí. Yo voy a hablar un poco de lo que estuve elaborando. Denme un segundo. Voy a poner estas cosas por acá. Esta Biblia. Voy a correr por acá. Bueno, amados, cuando surgen las pruebas y las aflicciones, ¿qué pensamos a veces? ¿Qué sucede? ¿Qué pensamos? Que a veces que Dios se apartó de nosotros, Dios no está con nosotros, ¿no? Fíjese cuando el Señor tenía que enfrentar eso, en una parte ahí, yo tengo marcado ahí, pero no voy a ir, que todos esos apuntes que tengo ahí son los textos, en Mateo y otro en Lucas, pero fíjese que el Señor se afligió, sufrió, ¿sí? Estaba desconsolado, incluso triste hasta sufrir, hasta casi morir. ¿Por qué? Porque él veía que lo que iba a enfrentar lo iba a apartar de su padre. O sea, iba a experimentar un dolor más que físico, sino espiritual. Entonces él entendía eso, ese dolor. ¿Qué pasa? Que el Señor se iba a apartar a causa del pecado. Entonces David, de alguna forma, acá este salmista está diciendo que no entre en juicio con él. Escuche, ya vimos varias veces que este salmista, hombre, este personaje, ahora creo que es rey, que es David, antes de ser eso estaba siendo perseguido, afligido, ¿sí?
Pero él tenía una esperanza, pues elige en quién, en el Señor. Dios le había dado una promesa a él, ¿sí? Que él iba a ser el rey. Ahora escuche, cuando hay mucho sufrimiento, muchas aflicciones, generalmente nosotros queremos enfrentarlo con valía y con valentía al principio. Porque es así. Pero cuando se intensifica, un día, dos, tres, y si ya como Job, intenta mantener íntegro. Has hablado con una mujer fatua, sí, pero llega un momento que pasa y vienen los otros, y en un momento abrimos la boca acá como Job. Porque es tanta la presión que nos atrevemos a pedirle una razón de por qué está haciendo esto Dios. Quiero que, si se me concediera, no sé si conoces esa parte de Job, hablar con él, ya empezamos a pecar. Ya empezamos a cuestionar a Dios por qué está haciendo estas cosas. Porque son muchas las aflicciones y el sufrimiento. Y a veces no entendemos. Ahora si pecamos, bueno, sabemos que hay consecuencias. Pero por vivir una vida, bueno, amados, quiero que entiendan. ¿A usted no le pasa que cuando viene algo nuevo, un regalo, algo, usted no pregunta, ay, ¿qué hice para merecerlo? Que bueno, usted lo abre y salta contento. Pero cuando viene un sufrimiento de la aflicción, lo primero que dice, ¿por qué me sucedió esto? Pero cuando Dios le da cosas buenas, o sea, la que llamamos buena a nosotros, no, estamos contentos con Dios. Pero cuando sucede cosas, amado, todo, de Él no sale nada malo. De Él sale todo bueno, todo es bondad. Solo que nosotros, en una situación caída, claro, nos duele. Pero todo lo que sale tiene un propósito bueno. Eso tenemos que ver, que de Él sale todo bueno. Cada cosa que sale es bondad, misericordia para nosotros. Quizás nosotros por ahí no lo podemos llegar a entender. Usted cuando te quiere sanar un animalito, por ahí sana y le duele porque dice, ¿qué estás haciendo? O algo. Por ahí no entiende. Pero usted está queriendo hacer una bondad, o no. Bueno, nosotros también es así. Tenemos que entender que Dios es bueno, ¿sí? Hay una parte, fíjese cómo Él se dirige. Yo lo estructuré a esta exposición que quise hacer, hablándoles a dos auditorios. Primero, que es lo que estoy hablando primero, que son a los hijos y a las hijas de Dios. Cuando sufrimos o padecemos, nosotros a veces nos pensamos a cuestionar, a pensar, pero esto después de mucha presión, no en la primera, después de mucho tiempo, ¿sí? Pero debemos examinarnos por qué está sucediendo esto, o sea, que nosotros nos metimos en esto, ¿sí? Después voy a hablar un poco a aquel que no tenga a Cristo, ¿sí? Y voy a concluir ahí. Pero primero a los primeros, o sea, a los cristianos. Fíjese incluso como cristianos nosotros cómo tenemos que dirigirnos a Dios, cómo nos dirigimos. Le decimos, como por ahí dicen papacito, o no, amados, sí, con un respeto. Fíjese que en el 142, en esta 143, en esta traducción que yo tengo, dice, oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas. Sí, yo me escuché, voy a cerrar esta traducción porque no es que sea mala la traducción esa, pero eso no es una traducción que utilizo yo, y voy a utilizar otra traducción que no es que diga, usen esta 1960, pero estoy más familiarizado con esta traducción que con las otras, ¿sí? No estoy negando las otras traducciones. Pero dice así, oh Señor, oye mi oración, escucha mis ruegos, responde por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo. Fíjese la palabra ahí que dice ahí, siervo. Él no, fíjese, no va, vamos a decir, a hablar de algo de otro, sino él se ve como un siervo, alguien que... Eso es muy importante, amado. Siempre tenemos que ver esa distancia que hay entre Dios y las criaturas. Él reconoce que es alguien que le sirve, amado, le está sirviendo a Dios. Eso nos crea hacer humildes, no estar declarando y pidiendo cosas. Eso es lo que nos muestra este salmista. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bueno, amados, eso está tomado un poco también de Romanos capítulo 3, versículo 20, lo que vemos ahí. Entonces, fíjese, él no quiere contender aparentemente con Dios, ¿sí? No, le está pidiendo, yo voy ante ti, pero por favor considera quién soy, que soy polvo, soy una creación tuya. No entres en juicio conmigo, porque quizás después de tanto tiempo, quizás tanta presión, algunos exegetas, algunos comentaristas creen que se empezó a cansar
La presión, amado, no es la primera. Cuando usted está mucho tiempo batallando, se cansa. Quizás estaba cansado, fíjese, dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo no me puedo justificar delante de Dios como cristiano, sea lo que sea, o ahora voy a hablar de ciertas cosas. Pase lo que pase, yo no me puedo justificar ante Dios por mis acciones. Señor, lo hice por esto, o lo hice por aquello. Yo no me puedo entrar en justificación, a justificar mis hechos, mis acciones. Quizás algunos creen que él cometió algo, hizo algo, ¿sí? Y él estaba primero y principal apelando a estos atributos de Dios, que es la fidelidad de Dios, vamos a decir, y la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, ahora voy a hablar qué justicia estaba apelando él. No una justicia retributiva, ¿sí? Sino una justicia que él mismo había provisto, ¿sí? Es así. Entonces el asunto es, cuando vienen esos sufrimientos y esas aflicciones, ¿qué hago? Le voy a contar al vecino, le voy a contar a papá, le voy a contar a mamá. ¿A quién voy? ¿Cómo lo afronto? Bueno, el salmista nos enseña, va a Dios. Amén. Dice así, oh Señor, oye mi oración. Y escucha mis ruegos. Fíjese, 2 veces le dice ahí que va con reverencia a adorar, a confesarles que sus sufrimientos, sus dolores, los que tiene, va a escucharlo, que el Señor lo escucha, por favor, es un lenguaje para que podamos entender nosotros, no antropocéntrico. Súplica de la aflicción, quiere que lo libre de ese sufrimiento, de esa aflicción, ¿sí? Dice, ha postrado en tierra mi vida, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, y ha postrado en mi tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como ya los muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Escucha, amados, sufrimiento, quizás usted no diga, no es así, pero lo vemos vez tras vez, que a veces el sufrimiento, la aflicción y todo eso puede traer una angustia y una depresión en el alma. No una depresión crónica, que usted ve a una persona tirada como esos que están, no, pero se empieza a cuestionar, como Job, te lo ve, empieza a hablar. ¿Quién me diera la oportunidad de que Dios me... ¿Por qué? Porque usted ya empezó a menguar la fe. ¿Usted nunca oró, acaso, Señor, fortalece mi fe? El Señor dijo, bueno, pero para esto, para que confíes en mí, yo te tengo que enviar pruebas y aflicciones. De esa forma te vas a fortalecer en tu fe. Entonces cuando usted pide, Señor, fortalézcame en la fe, ¿cómo va a ser? Bueno, porque usted se va a tener que confiar en el Señor. Y para eso el Señor tiene que trabajar. Usted no le va a fortalecer, fortalézcame en la fe, y el Señor le va a mandar por las cosas de mundanalidad de este mundo, un marido perfecto, una casa con todos los lujos que están ahí, no le falta cosa para comida, un buen carro, buenos hijos obedientes. Así nunca va a ser fortalecido en su fe. ¿Usted qué va a fortalecer? Es decir, no hay nada. Porque usted se fortalece cuando de verdad se encuentra todo como dice el salmista, mi alma está como esa tierra toda quebrantada. Quiere que el Señor le mande, entonces es así, tiene que fortalecerse. ¿Y cómo se fortalece? Bueno, en la aflicción, tiene que pasar por este valle de aflicción. Y amado, fíjese que usted lo ve, dice que él pasa por esos enemigos, lo quieren matar, como a Cristo, en el valle de Getsemaní, ¿sí? En ese valle de Getsemaní donde pasó, si quiere soltarla, el valle de Getsemaní, cuando iba el camino a la cruz, ¿sí? Entonces la idea, el asunto es cómo respondo, ¿y por qué permite Dios estas cosas? ¿Por qué permite Dios que suceda esto? Bueno, amado, una de las cosas que creo que es por lo que Dios permite que suceda es para que estemos confiando en Él. Entonces, estaba diciendo, ¿por qué permite esto Dios, amados? Bueno, la razón es que a veces tenemos poca confianza en Dios, ¿sí? Tenemos que fortalecernos, somos probados en nuestra fe. ¿Y dónde somos probados, amados? Bueno, en este valle de sombra y muerte, donde hay aflicción, donde hay sufrimiento, ¿sí? Es donde hay... Pero escuche, cuando pasamos este sufrimiento, vamos a ver dentro de un rato, no solamente pasarlo, como queremos, ya está, sacarnos, que se vaya el problema y ya está. Nosotros queremos, fíjese lo que pide el salmista,
en una parte, en el versículo número 10, que se haga la voluntad. Fíjate, enséñame a hacer tu voluntad, escuche, porque tú eres mi Dios. Escuche, y tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. O sea, ¿qué queremos? Nosotros no solamente que pase esto, sino que se haga la voluntad y buscamos la dirección de Dios. No sé si se puede entender. No es que pase esta aflicción, porque si pasa y yo no aprendí nada, no me sirve de nada. Entonces, se tiene que hacer ¿cuál es la voluntad? Si no se hace la voluntad de Dios, usted la pasa por más decir, bien cuando usted hace trampa usted en un examen, o si alguno hizo eso, usted va a tener que pasarlo de nuevo, y si pudo engañar eso, no le va a servir de nada. Porque cuando usted diga, yo pasé esta prueba, y tiene que ir a trabajar en un lugar, y usted no pasó esa prueba, no le va a servir. Bueno, usted puede pasar así, pero si no pasa la prueba, no se hace la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y que no se me está siguiendo, es agradable y perfecta, usted tiene que aprender la prueba. No es que la paso así, sí, que se pase el problema. No, tiene que aprender. Usted tiene que crecer en la madurez. Por eso Pedro que dice, a esto añadí paciencia, a esto, porque tiene que, para esa prueba no está para molestarle a usted. Esta prueba está para forjarlo a usted. No sé si puede entender. Para eso está esa prueba, para que como después David pueda reinar bien. Entonces usted pueda reinar sobre su voluntad, sus emociones, tener eso. Entonces, ¿por qué lo permite? Bueno, tenemos que aprender eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? Había una mujer que era, si no me equivoco, la Sirofenicia. ¿Se acuerda? Dios si quería, ¿usted cree que Dios o el Señor pasaba y no sabía que estaba esa mujer ahí? No, el Señor sabía que estaba esa señora ahí, pero fue probada su fe, ella tuvo que ejercer fe. Pero para eso fíjese qué había en ella. Sufrimiento, amado, vergüenza. Yo no sé qué se debe sentir en eso, en una mujer, pero ella sentía ese sufrimiento, esa vergüenza. El Señor le tocó y no le dijo, ah, bueno, está bien. ¿Qué hizo? La expuso. ¿Quién me tocó? Dijo. ¿Quién me tocó? Y ella tuvo que levantarse y decir, yo tengo este pecado. Se levantó y la expuso. Entonces quiero mirar así, como, debe ser feo, o sea, pero Tebo confiesa, ¿qué? Sí, yo tenía esta cosa en mí, quería que me sanara, confía en usted. Fíjese, a veces dicen, Señor, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no lo hizo en silencio? Y no me sanó así ya, entre usted y yo. Pero es así. O sea, creemos que somos humillados, pero el Señor quiere que confiese. A veces estamos pasando cosas, circunstancias, y no sabemos. Por eso no podemos, como el salmista dice, ir a contender. Él es el creador, nosotros somos los siervos. Entonces, pasemos lo que pasemos, tenemos que entender que viene de parte de Dios. Es así. Sea lo que sea. Quizá lo que está pasando este hombre, porque él está ahí en ese lugar siendo perseguido, pero Dios no es porque es malo. Yo no me fui del texto. El texto él está pasando por algo, los enemigos lo quieren matar a él. Y Dios parece que está por allá. Como que no es así. Tiene un propósito. Quiero que entiendan eso. Tiene un propósito esto. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios lo sabrá. Yo tengo que ver, examinar qué pasó, porque qué será. ¿Sí? Entonces, quizás estoy pasando por esto a causa de un pecado que tengo en mi vida. Y lo tengo ahí, no estoy combatiendo y vez tras vez me suceden las mismas cosas porque no sé afrontar ciertas cosas. Es a veces como usted responde a una situación. Una persona está molesta, enojada y yo puedo estar tranquilo o me puede afectar. Pero hasta cuando yo no venza, supere eso, va a seguir estando la situación. Si yo no supero o no venzo, o si yo me molesto con alguien por un pecado del pasado. Y va a estar siempre esa situación porque va a estar, Satanás va a querer atacar. Y si yo no me digo, no, esto es así, en Jesucristo la persona fue perdonada, ya vencí yo, se fue. Ya de alguna forma fui perfeccionado, porque en eso vamos siendo. Entonces, Dios, lo que quiero que entienda, poner en la mente es esto: Dios no está jugando videojuegos con nosotros, poniéndonos pruebas a veces qué pasa. Estos enemigos estaban por algo, y quizá para formar el carácter de David o para algo, ¿sí? Si se puede llegar a entender. Quizá puede llegar a ser que cuando nosotros pasamos por el sufrimiento de la aflicción, fíjese,
En este caso él estaba contendiendo, peleando, haciendo la voluntad del Señor. Y en otra vez él estaba de alguna forma, como sé, como diciendo, caminando por la azotea sin nada que hacer. Y se le ocurrió mirar a una mujer que se bañaba desnuda. Pero si hubiera estado peleando como estaba haciendo, no hubiera caído acá. Entonces fíjese cómo los testimonios son diferentes de David. Una, así perdiendo el tiempo, poner la azotea y justo ve la mujer que no tenía que mirar, porque era una mujer casada, y cae en esa tentación. Pero en esta haciendo la voluntad de Dios, fíjese cómo parecía que había sufrimiento, pero ¿qué pasa? Estaba haciendo la voluntad de Dios. En ese sufrimiento, porque cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber esos sufrimientos, esas aflicciones. Acá en la otra no. Fíjese, en la zona de comodidad, de confort, a veces no hay tantos, lo que nosotros llamamos sufrimientos, ¿sí? Quizás, ¿por qué lo digo esto? Porque vemos que podemos dejar testimonio. Cuando la gente ve y se está sufriendo, ¿y cómo puede soportar? Porque él tiene una esperanza en el sufrimiento y en la aflicción. ¿Cuál es la esperanza? Que él confía en el Señor, como Job, dice, aunque él me matara, estoy seguro que él me va a levantar. Entonces, su confianza está en el Señor. Aunque nosotros no entendamos, como decía Job, no negamos despropósito. Entonces, lo que estoy hablando es que un cristiano, cuando suceden estas cosas, pase por sombras y de valle de aflicción y de muerte, y haya mucha aflicción, ¿sí? Que usted se sienta solo, incluso no solamente que hay hermanos, que parece que no está Dios, que tarde o temprano vamos a pasar, por lo menos todos pasamos una vez. Usted debe confiar en Dios. ¿Sabe qué hago yo? Yo me pongo a cantar. No sé cantar, pero agarro mi guitarra y cuando el Señor me dice que tengo que pasar por ahí. Y es mi forma, o sea, de afrontarlo. Yo me pongo a alabar y a cantar al Señor. Porque uno se siente solo, no entiende los pecados de la otra persona, lo que ha sucedido. Y en ese momento uno, no lo sé, es como que uno busca acercarse a Dios, orar y cantar, es ese momento que tiene uno, cuando se siente así. Entonces, no lo sabemos, quizás por testimonio del Señor, es un pecado quizás que usted no quiere abandonar y está ahí. El asunto que le digo que debe examinarse, por qué está sufriendo, por qué está padeciendo, ¿sí? Porque Dios no está jugando con nosotros a tirarnos sufrimientos y aflicciones. Entonces, confiar, amados. La idea es en la soberanía y en la providencia de Dios. Dios es sabio y sabe, como dice Hechos capítulo 2, versículo 23, que Él, en su propósito divino, o sea, en su consejo eterno, ya había predestinado a su Hijo para que sufriera. No es que dijo, ay caramba, ¿qué le hicieron a mi hijo? No, él le dijo, y ya incluso Cristo sabía, y Cristo ya dijo, sí, yo voy a llevar las cargas, no ni siquiera había una creación todavía. Dijo, yo voy a llevar esto, pero vas a tener que sufrir. Imagínense, ya Jesucristo estaba preparado delante de la fundación del mundo para sufrir y padecer por aquellas creaciones que todavía ni siquiera habían sido creadas. Y ya estaba, entonces estas cosas que nos están sucediendo, él no las sabe. Escuchen, no es que no las sabe, es que ya las preparó de antemano. Ya las puso en su soberanía, ya las preparó. Es así, amados, para forjarnos a nosotros. Entonces, ¿qué hace este salmista? Fíjese, él apela a la misericordia de Dios. Cuando habla de la justicia, habla de otra cosa. Cuando apela de la misericordia que aparece ahí, no es la misericordia, vamos a decir, que creemos nosotros. Veo eso que dice el hombre, dice, ten misericordia de mí. O sea, por favor, no me haga estas cosas usted. Un changüí más. Una oportunidad. No es esta palabra misericordia. La expliqué varias veces. Es gesed ahí en el hebreo. Esa palabra misericordia que aparece ahí en el texto bíblico habla esa fidelidad o esa lealtad a su propio pacto. Una de las casos es cuando Moisés, no sé si se acuerdan, se lo recuerda al Señor en una parte donde el Señor estaba molesto, estaba bravo y los quería destruir. Entonces él apela, intercede en Moisés diciendo, no vaya a ser que esas personas, acuérdate de esto, y se van a decir, que acuérdate que tú juraste sacarlos. Y ahora van a decir que no puedes.
No es que le está haciendo, Señor, no es que, ay, sí es verdad. No está haciendo eso. Es que nosotros, o sea, tenemos que apelar a esa misericordia. ¿Qué es eso? Nosotros confiamos en que Dios nos va a sacar. Él es fiel. ¿Por qué? Porque Él prometió por Él, no prometió por nosotros, por nuestra fidelidad, porque si es por nuestra fidelidad estamos perdidos. ¿Sí? Prometió y juró por Él mismo, por el amor mismo que Él tiene. O como dijo Deuteronomio 7, que lo dijo, no por ustedes, o con ese pacto hizo con Abraham, que se pasó, juro por mí mismo, como dice Hebreo, que vamos a ver más adelante, hizo pacto, juró por él, no había nadie más que jurar, por el amor, él no nos ama por nada que veamos nosotros, sino nos ama porque él es amor y juró. Entonces apelamos, Señor, usted juró, somos su pueblo, protéjame de esto, de este sufrimiento, de estas aflicciones. Si tengo que pasar esto, lo voy a pasar porque hay un propósito que no entiendo. Pero pase lo que pase, confío en usted. Esa debe ser nuestra actitud inteligente, no que pase, tengo que pasar, bueno, no sé, lo voy a pasar, si usted quiere que lo pase, lo voy a pasar, porque recuerde de que yo no lo puedo pasar esto, porque yo... No es así, amado, estar lloriqueando, porque no. Si la tenemos que pasar, oramos y debemos entender que, por qué estamos pasando eso. Que es, hay un propósito. No es que Dios dice, a ver, quiero hacerte esto. No es así, amados. Hay un propósito y es la escuela del Señor. Ahora juró en su pacto, amados, que nos iba a proteger. Vamos a llegar a la obra que Él empezó, la va a terminar, como dice Filipenses 1:6. No la va a dejar ahí, pero hay que terminar esa obra. El propósito de Dios, ¿sabe cuál es el problema de muchas personas? El propósito de Dios creen que el propósito de Dios es que tengamos una vida feliz. Y como tenemos esa como visión de Dios, que veo a esos padres que dicen, no, yo no quiero que pase lo que yo pasé. Entonces, ¿qué pasa? No, entonces esto y aquello. Y le niega mucha oportunidad al hijo que por ahí, no estoy diciendo que padezca esas cosas, pero lo pone en una cajita de cristal. Como que Dios no es así. Dios te hace que pases por las pruebas cuando ves que es necesario. Tampoco nos vas haciendo sufrir por sufrir. Pero si hay un orgullo, como tengo que hablar mañana, bueno, acá tengo que hablar en este sermón, que él le dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe qué es eso? La palabra en hebreo es aguijón. Ahora vamos dentro de un rato. Cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, es aguijonéame para que yo aprenda a hacer tu voluntad. Esa es la idea. Por eso cuando es bueno entender el contexto gramáticamente qué es lo que está diciendo ahí. Entonces, él tiene que aprender. Hay lo que le llamamos escuelita. Dios nos enseña, o vamos a decir el catecismo que le decimos. El catecismo no es solamente aprender doctrina, ¿sabía lo que se enseña acá la semana? Catequizar significa discipular. ¿Usted cree que solamente el discipulado bíblico es aprender doctrina? No, el discipulado bíblico de Dios es doctrina más práctica. Dios dice, esto bueno, ahora vas a ser perfeccionado por medio del dolor, a soportar, a tener templanza, dominio propio, a no quejarte, a no tener malos pensamientos. Entonces debemos crecer y madurar en esto. Hay un propósito en Dios, ¿sí? Para poder, y así usted va a poder pasar estos sufrimientos, estas aflicciones, sabiendo que Dios está atrás, perfeccionándonos. Es así. Entonces, él apela a eso, a esa justicia de Dios, o sea, perdón, a esa misericordia de Dios, ¿sí? Porque ¿quién se puede justificar ante Él? ¿Quién se puede parar? Como dice ahí en la parte, dice ahí, respóndeme por tu verdad, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, yo no me puedo justificar delante de Él. Entonces, lo único que puedo hacer es apelar a esa misericordia, vamos a decir, misericordia de su fidelidad que Él ha prometido guardarme hasta el final. Entonces, Él está apelando a eso, ¿sí? Y con esto, amado, crecemos en lo que es la paciencia, que cuesta mucho tener esa paciencia y esa perseverancia, que es con lo que nosotros alcanzamos esa herencia prometida para los santos. Teniendo paciencia, muchos no aguantan a esto y se van. El Señor está formando el carácter de nosotros por medio de estos sufrimientos y estas aflicciones. Fíjese, Jesucristo, mira, si Jesucristo hubiera venido y muerto, no, usted ve que tuvo que como hombre padecer, sufrir, fue vituperado, o sea, no por cosas que hizo Él,
sino por cosas de nosotros llevó eso. Entonces empezamos a confiar en Dios cada vez más, no en nosotros, ¿sí? Porque, escuche, cuando usted sufre y padece, usted empieza a hablar, a confiar y acercarse más a Dios. Quizá cuando le va las cosas tan bien no se acerca tanto. Diosito bendice los alimentos y ya está. Pero así es cuando no me diga que usted no confía, no se acerca más a Dios. ¿Sí? A veces cuando hay esas aflicciones o esos sufrimientos, entonces Dios nos prueba y a veces lo que hace es que llevarnos a que esperemos más en Él, en su tiempo esperar más en Cristo, para cuando Él quiera responder, ¿sí? Y hacer la voluntad de Él, a confiar en Él, no en nosotros mismos, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan, ahora voy a pasar ya para terminar la segunda parte, pero había un personaje, se llamaba Job. ¿Qué dice el Señor? No hay un justo más como Job. Pero acuérdense que estaba en el Antiguo Testamento él, ¿sí? Él hacía sacrificio, quizás sacrificaba por sus hijos. Aparentemente era un hombre religioso, que buscaba a Dios. Pero si no me equivoco, usted corríjame, porque de verdad, corríjame porque no estoy 100% seguro. Yo le pido que me corrija porque esta vez me puedo equivocar, pero si no me equivoco, estoy hablando por hablar acordándome de los textos. Pero si no me equivoco, él decía que no le conocía. De oídas, pero no le conocía bien. Amado, ahí está. Hay muchas personas que de oída conocen a Dios. Escuche lo que voy a decir porque va a ser primera vez que hablo esto de Job así. Era un hombre justo que buscaba, como en Romanos 7, de Dios. O como en Hechos 16, 10, que había una señora llamada Lidia, que dice que le adoraba a Dios. Pero no conocía a Cristo. En otra parte aparece, creo que en Juan capítulo 4, aparece una señora samaritana, ¿sí? Que adoraba a Dios, pero ¿qué? Pero no tenía a Jesucristo, ¿sí? Fíjese, y Job dice, ahora te vi. Entonces cuando le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, no pedirías agua, no beberías más de esa agua. O sea, entonces ella lo puede ver. Dice, tú eres el Mesías. Pero ella, ¿a dónde adoraba? Ella también era otra mujer que adoraba allá. ¿Sí? ¿Y qué le mostró el Señor? Muéstrame a tu marido. 4 has tenido. Hasta se sabía que había tenido 4 hombres de diferentes, no el mismo, 4 diferentes. Por lo menos cuando se encuentra con él. Cuando se encuentra con él les pone 4. Y ella dice, conoces todo, o sea, ¿cómo? No le dijo, no, sí, no tienes que creer en mí. Le expuso su pecado. ¿Para qué? Para que la mujer bajara. La mujer también que padecía, que nos mandó hace un rato, le expuso su pecado. ¿Para qué? No se crea que es justa, no eres justa, eres religiosa nada más. Tienes buena intención de buscar, pero no has visto a Cristo todavía. No has visto tu verdadera necesidad. Has hecho lo que se llaman buenas obras. Sí, pero eso no te sirve. Amado, Job era así. Quizá David también se creía que estaba haciendo muchas cosas y Dios le está mostrando su idea de su pecado. O cuando lo confronta a Natán y dice, ese eres tú. Dios le hizo, y tuvo que ver. A veces en ese valle de aflicción y sufrimiento que estamos pasando, porque Dios nos está divirtiendo con nosotros. Dios nos está mostrando algo adentro de nosotros. Nosotros vemos, porque es así la persona. Pero bueno, es porque quizás dentro de nosotros no tenemos esos frutos todavía. Dios está trabajando. Entonces, fíjese, en tanta presión, volvemos a Job, abrió su boca. Y le pidió un changüí, como le digo yo, una oportunidad de que Dios le viniera a dar, vamos a decir, razones de por qué hacía eso con él. No lo dijo así, pero sí pidió un auditorio con el creador del universo y el creador del mismo. ¿Por qué hacías esas cosas? Porque no lo entendía aparentemente. Y él quiso... Entonces, ¿qué hace Dios con este hombre también? Dios no le dio excusa. Lo confrontó. Como la samaritana, con su pecado, vamos a decir, de sus amantes, con esa señora que le vino a tocar también, cada uno
a cada uno con el joven rico, con su avaricia, los confronta. A Job también. Dice, ¿a dónde estabas tú? ¿Quién eres tú para pedirme esto? Lo confronta a él. Y él se tiene que tapar la boca. ¿Pero por qué? Amado, mire todos los sufrimientos que tenía este hombre. Dios tenía un propósito con él. Él tenía que confesar que era un hombre pecador y que pedía excusas. Se atrevió a pedirle a Dios algo. Y, eso es. Sí, amado, cada cosa, mire todo lo que le hizo hacer y ni siquiera vamos a decirle Dios excusa, porque excusa no, Dios no tiene que dar excusa, decirle por qué hizo esto, justificar sus acciones. Él sigue estando sentado ahí y siendo justo, pero fíjese, él tuvo que reconocer, ¿sabe por qué se lo digo? Porque dice que se tapó su boca. Él reconoció de verdad que no conocía a Dios. Es así, amados. Entonces, mire, todo, el contexto es cómo hallar como consuelo, ¿no? El título. Esperanza. Esperanza para el alma perseguida y afligida. Escuche, amado, puede ser muchas de las cosas. El asunto, escuche, que nosotros estamos tan acostumbrados a centrarlo en el sufrimiento, en las aflicciones, que no vemos que lo que está atrás más de ese sufrimiento y aflicción. Yo no veo un paso más de eso. No veo otra cosa. Para mí hay sufrimiento y aflicción. Nada más. Y es entendible, amado, porque estamos en esta carne y nosotros sentimos cosas y sufrimos. Y más cuando, vamos a decir, lo que nosotros le llamamos injusto, que es culpa de otro. Y puede ser que otro haga esas cosas. Pero Dios utiliza incluso el enemigo o los cananeos, los filisteos, para trabajar con su pueblo. Y después castigará a esas personas. Pero ¿qué sucede? Él está interesado con nosotros. Entonces, si dejamos de enfocarnos en nosotros, en lo que me está sucediendo, en mi sufrimiento, en mi aflicción, sino en el propósito que Dios tiene. Acuérdese en Génesis 50, versículo 20, que vos leíste el devocional hoy, no me acuerdo uno que diste, y hay otro. Pero el Señor lo usó para bien. Claro, en una parte, a ver, creo que lo tengo acá. Creo que es en Génesis, si no me equivoco, 50, 20, ¿no? Génesis 50, versículo 20. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? La providencia de Dios. Mire lo que dice. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vivo a mucho pueblo. ¿Por qué lo tenía que hacer sufrir tanto? Y padecer. Entregarlo con sus hermanos que caigan ahí. Dios podía haber hecho la tierra que produzca trigo, leche y miel. Y así Josué y su familia ya está. ¿Cómo no pudo haber hecho eso? ¿No pudo haber hecho eso? Tuvo que crear envidia en los hermanos, los sueños fueron entregados, estar en prisión. Una mujer que lo acusa. Amado, Dios trabaja por medio del sufrimiento. Envió a su Hijo amado para que muera en la cruz, para que padezca, para que resucite el tercer día. Por medio del sufrimiento trabaja. Nosotros a veces no nos gusta eso. En Génesis capítulo 45, versículo 5 dice, ahora pues no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Así fue como vino Cristo y sufrió y padeció para que nosotros de verdad ahora tengamos vida y consuelo. Pero alguien llevó el sufrimiento. Escuche, no voy a sonar carismático, pero es muy posible que de su sufrimiento y de sus aflicciones que usted ha pasado o va a pasar, lo tengo por seguro, va a salir una semilla. Pero usted tiene que padecer, usted tiene que sufrir. Y alguien quizás en un futuro va a comer de ese fruto, porque usted tiene que morir. Para que haya un fruto, donde usted va, es fácil sacar, acá por lo menos no, pero hay un lugar que saca. Pero una semilla cayó, murió y salió vida. Y usted va a tener que morir al pecado, va a tener que morir a muchas cosas. Y la carne va a sufrir, va a padecer, ¿por qué tengo que pasar esto, Señor? Porque es necesario que mengues, hijo o hija.
para que tengas vida, puedas dar a otro el Evangelio. Amado, trabaja así. Nosotros no podemos hablar de lo que no tenemos. Tenemos que sufrir, padecer a veces, y eso es lo que a veces llevamos, y Dios trabaja. Yo digo por experiencia, amado. A veces tengo que hablar de algo así, y Dios me hace pasar por algo para que yo experimente y digo, sí, yo entiendo esto, porque he pasado por esto, he sufrido por esto, ¿sí? Es así. Ahora, me gustaría para ir terminando, porque yo no sé qué tiempo tengo, me quedan unos 12 minutitos, vamos a decir. Pero la segunda parte que tenía acá, escuche, del Salmo, y eso solamente le voy a tener que decir de memoria, ¿sí? Es la que te quería hablar, era a... un segundo, quiero comentar algo antes de pasar a... En el versículo número 10, que quería... Miren lo que dice, versículo número 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Escuche. Esto sí me va a frenar. Ahora paso. Iba a ser un mensaje evangelístico, pero escuche. Cuando dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Fíjate, más allá que está pidiendo dos cosas. Que le enseñe a hacer la voluntad y otra, que lo guíe. O sea, te pide dirección. Versículo número 10. La voluntad y por dónde. Como dice Salmo 32, que dice, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Bueno, escuche, esa parte que aparece ahí, cuando dice, enséñame, enséñame, ahí, escuche, es una palabra, es lamat. Significa, enséñame, ¿sabe qué es lamat? Fue traducida como aguijón, amado. Yo no sé si lo anoté por acá o no. Yo creo que lo tenía anotado por acá, pero no. La palabra es aguijón, ahí. Sí, lo tenía anotado en otra parte. Pero la palabra aguijón, fíjese, en 2 de Corintios, si no me equivoco, porque no lo tengo tampoco, pero tenía que haberlo anotado. 2 de Corintios creo que es, si no me equivoco, el capítulo 12, a ver, en los versículos 7 en adelante. Sí, acá está. El aguijón en la carne. 2 de Corintios capítulo 12, versículo número... Empieza del 1. Vamos a leerlo del 1. Téngame paciencia. Dice así, el aguijón en la carne. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1. Tenga en contexto lo que dice, enséñame. La palabra es ahí, lamat, o sea, aguijón. 2 de Corintios, ahora vamos. Ciertamente hablando Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre que si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Se cree que está hablando de él, ¿sí? Pero dice así, yo creo que por el aguijón ya no se atreva tanto a decir, soy yo, ¿sí? Porque dice, al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. No sé si entiende, no quiere, pero de alguna forma está diciendo que es él, ¿sí? Porque Dios, fíjese, el Espíritu Santo no oculta esas cosas, se ve a veces, ¿sí? Pero fíjese, como que le quedaba algo de lo que va a decir todavía. Él va a hablar del orgullo. Entonces dice, no quiero hablar, pero si yo quisiera... Claro. Entonces todos tenemos esto, amado. Pero fíjese lo que le hizo el Señor para eso. Pero de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino de mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y acá está. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, hablaba de un hombre que había visto revelaciones, pero ahora se ve que es él. Pero para la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a las cuales 3 veces
He rogado al Señor que me lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho en él. Escuche. Y volvamos al Salmo. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame la mad, aguijonéame. Enséñame. Quiero aprender. Se llama lo que se conoce como cuando el maestro le enseñaba, como la disciplina, el sufrimiento. Quiero aprender. No hay simplemente, cuando enseñamos el catecismo, no es solamente doctrina, teología sistemática. El catecismo te enseña a no solamente aprender, sino a aplicar y cómo vivir esa vida. ¿Sí? No te dice, sí, es esto y esto. Entonces te dice esto y esto. Te dice, bueno, Dios también te catequiza, bueno, te enseña, te discipula, pero ¿cómo lo hace? Amado, no sé de qué nos extrañó, porque este mundo es espina y abrojo, o sea, vivimos en un mundo que es así, y tenemos carne, y cuando pasamos, entonces Dios trabaja por medio de eso. Enséñame a hacer tu voluntad. Es así. Cuando el Señor fue a la cruz, ¿qué le pusieron? Bueno, espinos, amados, lo aguijonearon, lo pincharon, lo crucificaron, todo pinchazos, clavos. Eso es aguijonear. Pues Dios trabaja por medio de esos sufrimientos, y así murió la carne. Pero el Señor lo levantó, amado, el tercer día. Es así, nosotros debemos morir a esas cosas. Pero, porque el Señor me está pasando por esto, siempre. Es porque por algo está pasando, algo está haciendo el Señor. Entonces, hay esperanza, porque yo le puse para el alma perseguida y afligida. Pero no quería que Dios diga, ya te lo saco, ¿te molesta? No. La esperanza que tenemos es una esperanza de gloria. ¿Sí? Y esto sirve para que no nos aferremos a un mundo caído. Pues si le fuera todo bien, yo estoy seguro que no sé cuántas ganas tendría de ir al cielo. Estoy seguro que quisiera ir, pero no habría tanta deseo de ir. Pero a veces el pecado, la aflicción, el sufrimiento, todo eso hacemos que aborrezcamos no lo que creó Dios, sino lo que el pecado ha hecho. ¿Sí? Si no, nos quedamos conformes acá. Hay un propósito. Ahora usted, si no tiene a Cristo, porque estuve hablando a los cristianos, hay esperanza también para usted, para el alma que está perseguida y afligida por el pecado y la tribulación. Usted no se puede justificar. Mire lo que dice el texto. Estoy hablando si usted no tiene a Jesucristo en su vida. O sea, si no tiene vida. El texto dice así: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En Romanos capítulo número 3, versículo número 10, dice que no hay un justo. Entonces nosotros no nos podemos ir a Dios y justificarnos. Dice una parte de Job, creo que en Job 9, versículo 3 dice, a ver si creo que es en Job. Job, ¿ves? Está el Salmo. Atrás, ¿no? En Job, capítulo número 9, versículo 2, dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y acá dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Romanos capítulo 3, versículo número 10, dice que no hay un justo. Creo que en Romanos capítulo 30, pero hay Romanos capítulo número 3, el versículo 20 es, creo que también dice algo así, déjenme lo chequeo. Son dos textos nomás que voy a usar. Romanos 3.20 dije, ¿no? Sí. A veces esos textitos lo tienen en la cabeza, pero 3.20 dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el salmista, si usted no tiene al Señor, dice, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Usted no tiene nada que poder justificarse, no va a tener nada en el día de juicio. La Biblia dice que nosotros fuimos creados como siervos, porque dicen, ahí la palabra dice, no entres en juicio con tu siervo. Usted tiene que entender que es un siervo, fue creado para servir. Así fue como creado Adán, fue creado vamos a decir, alguien que servía en el Edén. El problema es que a causa del pecado nosotros no le servimos más a Dios. Estoy hablando de un pecador. Ahora, ¿a quién le servimos? Bueno, a los deseos nuestros. Somos sirvientes nuestros, de verdad, y del pecado. El pecado está comiendo todo.
Más, quiero esto. Sí, sí. Lujuria. ¿Qué más? Cosas, ve esto que también. Está linda esa señorita. Qué buen hombre lindo ahí. Usted le sirve, es un esclavo del pecado. Por eso no entres, no entres, dice, en juicio con tu siervo. Usted no está para servirle al pecado. Usted fue creado para servirle a Dios y no tiene a Cristo. Entonces, ¿cómo es que hago esto? Bueno, la única forma, fíjate, por eso, porque me han perseguido el enemigo, mi alma. Es por eso que le persigue vez tras vez el pecado, porque está muerto en delito y pecado. Usted le sirve continuamente. ¿Cómo puedo ser libre? Fíjate, me han hecho habitar en tiniebla como ya muerto. Es así, dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos, que estamos en las tinieblas. Por eso en otra parte Pedro dice, creo que en 1 Pedro 2.9 dice que Él nos trae de las tinieblas la luz admirable, porque estamos en las tinieblas. Es así, fíjense en otra parte como dice ahí, mi espíritu se angustió delante de mí, está desolado mi corazón. Si usted no tiene a Dios, su corazón siempre va a estar desolado. Es como el profeta que dice que es como una tinaja rota. Nunca puede llenar porque estas cosas del mundo nunca lo va a llenar a usted. Como le dijo el predicador a Spurgeon. Usted siempre va a ser un miserable si no tiene a Cristo. No tiene nada. Es un vil y despreciado y miserable. Pobre de espíritu. Aunque crea que usted es rico, como dice el Señor a la iglesia. No tiene a nada si no tiene a Cristo. Así está su corazón, desolado. ¿Sabe por qué? Porque siempre quiere poner cosas en tu corazón. Y no es así. Por eso dice que el Señor, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y usted no lo puede hacer porque no quiere. Por eso dice, fíjese, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Lo que usted podría hacer es reflexionar en lo que Dios ha hecho en la antigüedad. ¿Qué hizo? Amado, ha salvado a muchos. Ha sacado a Israel mostrándonos que como Él puede rescatar. Así hacía el salmista acá. Pero usted puede meditar en las obras. Medite en lo que dice la Biblia. Dice, reflexione en las obras de las manos. Reflexione que eso no se creó. Ayer estaba en un lugar, estaba haciendo un curso o algo y escuché una barbaridad tremenda. De verdad, yo le digo la verdad, casi yo entré en un aula que se estaba dando, no me acuerdo, una materia, a irrumpir. Porque el hombre dijo, la teoría de la creación, dijo, de que un ser superior creó. No, le digo. Y después sale ese hombre ahí al lado mío y estaba plantando unas plantitas en la tierra. Yo lo miré y estaba diciendo, ¿usted cree que esta plantita que está ahí surgió de la nada? Mire, yo he aprendido, tuve una gran lección ayer. No se lo dije a nadie, me lo guardé en mi corazón. Pero a veces la gente que se cree que tiene más títulos en la pared, inglés, título de lo que sea, que hablo esto, geografía, lo que son los más ignorantes que hay. Los más ignorantes. Porque tantas cosas así empiezan a desechar todo lo que tienen de Dios para poder... Yo digo, la teoría, digo. ¿Creen que Dios... Entonces escuche, como dice Salmo, reflexionen las obras de sus manos, amados. Mediten lo que es el Salmo 119. Mediten lo que... ¿Cuántas esas personas el Señor ha redimido, ha salvado? A mí y otros más. Puede clamar, no se deje de justificarse, que el pecado por causa de esto y de aquello. No, amado, usted no habrá ninguna justificación en el día del juicio. Dice, fíjese cómo dice, extendí mis manos a ti. Eso es lo que puede hacer. Por medio de la fe, extender su mano e ir a Cristo. Apropiese de esa salvación que está ahí. Reconozca como este salmista. Mi alma, dice, mi alma a ti como la tierra sedienta. Dice, extendí mi mano a ti como mi alma a ti como la tierra sedienta. Miren, yo no me lo acuerdo bien, pero me hace acordar un salmo que de hace mucho, creo que era el Salmo 63. A ver si es eso. Dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, y mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Se acuerda de ese himno? Dice, Dios mío, me dice, mi alma tiene sed de ti. Era un salmo que era lindo. Así, usted tiene que reconocer, vio con esa tierra se seca y se quebranta. ¿Por qué? Porque no tiene agua. Así está su vida sin Cristo. Necesita agua, como le dijo la samaritana. Si usted supiera quién es el Mesías, le pediría de esa agua a usted para beber. Y no necesitaría más agua de este mundo.
agua podrida, contaminada. Es agua que da vida. Así se tiene que ver usted su alma, pedirle a Él y dígale, respóndeme pronto, Señor, porque desmaya mi espíritu. Es así, tiene que ver esa necesidad de que ha ofendido a un Dios santo, aquel que creó, que usted está viviendo para usted, para los deseos de la carne, está viviendo para Dios. Sea sincero con usted mismo, reconozca esto. Fíjese, no venga a ser yo semejante a los que descienden a la sepultura. Tarde o temprano usted va a descender a la sepultura, va a morir, y lo peor que va a hacer va a morir 2 veces, porque ya está muerto en delito de pecado, va a morir de nuevo. Entonces, fíjese, le dice, haga así como dice, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande. El Señor nos mostró el camino por el que tenemos que ir, el camino es la cruz. Y dice, en ti he confiado. ¿Cómo puedo ver eso? Nos mostró la cruz, que es, confía en mi Hijo amado, que ha hecho propiciación o ha muerto en lugar de todo aquel que confiesa sus pecados. Vaya, arrepiéntese, pero primero debe arrepentir de sus pecados, de su vida de impiedad. Pedirle que tenga misericordia. Y así es como se cumplirá que dice, líbrame de mis enemigos, Señor. Y así es como el Señor lo liberará. Fíjese que dice en Hebreos capítulo 12, creo que, no, Hebreos capítulo 12, ¿no? El versículo 14, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la carne que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ve? Ya no puede ser, como dice en la parte en Romano, dice que somos siervos de justicia o de injusticia. Usted va a pasar así. Entonces dice, así como dice, líbrame de mis enemigos, y así como le va a librar. ¿Cómo le va a librar? Como dice Colosenses capítulo 2, aquel que en la cruz clavó todas nuestras deudas y nos libró de ¿qué? De todos los enemigos que teníamos, de esos principados, potestades, Satanás, nuestros propios pecados, nuestro propio yo, nuestro propio egoísmo, todos esos pecados, y así nos libra. En Él puede hallar refugio. Por eso dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es así, amado. La voluntad Él nos ha enseñado. ¿Cuál es? Bueno, su voluntad, es verdad que usted por ahora, fíjese en la parte, yo no quiero ir a los textos, pero podía ir a Juan capítulo 6, pero después me dice, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Hay que ya hacer algo? No. La voluntad, dijo Jesucristo, que crean en aquel que ha enviado. Esa es la voluntad que Él quiere. Porque yo he hecho de su voluntad. O sea, Cristo. Yo vine a hacer la voluntad, dijo Cristo. Agradable y perfecta. Ustedes no la pueden hacer. No hay ninguna. ¿Cuál es? Bueno, la única voluntad que acepta el Señor es la que hizo Cristo. Usted lo puede hacer. La voluntad de usted que puede hacer nada más no es obra. Es creer en Jesucristo. Después va a venir un resultado de buenas obras, que va a surgir cuando usted muera. A eso va a salir, que se llama, le digo, frutito yo, que usted va a dar, pero porque usted murió, la vieja Eva, el viejo Adán. Entonces eso es lo que busca el Señor. Reconozca que Él es el único Dios. Y dice, y tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud. Porque por tu nombre, o sea, por la esencia que Él es, versículo 11, tu nombre es todos los atributos, eso es el nombre, no el nombre. Por lo que Él es Él, el Señor me vivificarás. Por lo que es Él, ¿qué es el nombre? La justicia, la santidad, por todo lo que son sus atributos le puede justificar o dar vida. ¿Sí? Me vivificarás. ¿Cómo vivificar? Bueno, amado, como dice allá, que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta es si cree esto usted. Porque dice solamente así, me vivificarás. Y ya ha hecho todo. El asunto es si usted cree en Él, amado. Por tu justicia sacarás de mi alma la angustia. Esa angustia que usted tiene en su vida por el pecado, las aflicciones. De verdad, la angustia se va, mira, pastor, no, a veces los sufrimientos, las cosas. Yo quiero decir algo, se intensifican. Pero quiero decir algo, como mi fe se fortalece más, entonces esos problemas quizás ya no llegan y vuelven otras cosas más. Siempre va a estar eso. Porque estamos en un mundo caído, amado. Usted no puede esperar nada de un mundo caído. Nosotros es como respondemos a este mundo, cómo vivimos en este mundo. ¿Sí? Es así como nosotros tenemos una esperanza.
Para nosotros, y para nosotros más los cristianos, amados, para nosotros hay persecución, para nosotros hay aflicción. ¿Sí? No somos el evangelio de la prosperidad. Entonces que podamos entender que nos concentramos, nosotros tenemos una esperanza de gloria. Cierro con esto, porque no lo tengo anotado, pero creo que es Romanos 8 es. En el capítulo número, versículo Romanos, capítulo 8, ya cierro, te lo prometo. Mira lo que dice. Versículo 17. Y si hijos también herederos, herederos y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación de aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice que la creación gime con dolores de parto, ¿sí? Pero más adelante dice, y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza, por eso le puse, esperanza para el alma perseguida y afligida. Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos, o sea, ¿qué esperanza? Pero, ¿qué pasa? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, hay que esperarlo. Entonces dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. De igual manera, en que nos fortalecemos. La fe, yo seguiría hablando toda la tarde, la fe y la esperanza van juntas. Si tiene fe, porque tiene una esperanza. Pero si no tiene esperanza, ¿esperanza en qué? En que creí en algo. Entonces, tiene que tener, si me digo tengo fe, pero ¿qué? Las dos van. Así como fe y arrepentimiento. Usted no puede tener arrepentimiento y tengo fe. Tengo arrepentimiento y fe. O fe y arrepentimiento. Usted tiene fe y esperanza. Entonces, si usted creyó como cristiano, va a perseverar. Esa esperanza le va a dar fuerza para la aflicción y los sufrimientos, para seguir. Y es más, usted, como dice 2 Corintios 2, va a poder adelantar y decir, yo conozco al Dios de toda consolación, que le consuela como me ha consolado a mí. Pasé por este valle de aflicción, yo puedo entenderte, mira, así. Confíe en Él, no fue fácil, pero el Dios de consolación, Dios no le saca, lástima que el tiempo se me pasó, Dios no le saca el problema. Dios está con usted en el problema. Camina con usted en el problema, no es que se lo saca. Camina con usted en ese, es así. Va ahí, usted no se va a librar de la cruz. Va a tener que llevar esa cruz hasta allá. Voy a cortar acá, pero podría seguir hablando un poco más. Vamos a orar y ya. Amado Padre, Señor, me he extendido un poco más, Señor, del sermón, Señor, que sea su Espíritu, Señor, dándole esperanza, Señor, al alma perseguida y afligida, Señor, aquellos que por querer hacer su voluntad, Señor, son perseguidos, no son entendidos por los parientes, Señor, por allegados, Señor, muchos tienen que padecer, dejar cosas, Señor, cosas que aman, Señor, y a causa de eso Señor, su sufrimiento es grande, Señor, cada uno tiene que padecer por cosas, Señor. Y otros no entienden, dicen, ¿cómo puede hacer eso? Aquellos que han dejado padre, madre, casa, hijos e hijas, parientes, Señor, como hizo Abraham, que creyó, Señor, y salió, porque tenía una esperanza, Señor. Señor, le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu, Consolador, que le esté fortaleciendo eso, Señor, para que podamos seguir avanzando, Señor, que podamos proclamar, Señor, ese glorioso Evangelio, Señor, que hay esperanza, Señor. Lo peor que hay, ver una persona triste, abatida y diciendo que hay esperanza. ¿En qué? Si su rostro lo único que muestra es tristeza. Entonces, Señor, que podamos tener esa esperanza, Señor, de gloria que algún día, Señor, usted va a venir. Eso es lo que nos anima y nos fortalece, Señor. Confiamos plenamente, Señor, en que en la sonora de la trompeta Jesucristo vendrá, Señor, a rescatarnos, Señor, de este mundo caído. Mientras el Señor ayúdenos a hacer la buena obra, Señor, de sembrar la palabra, Señor, que da vida, Señor, que es ese evangelio en los corazones de un mundo caído, afligido y que sufre, Señor, y abatido por este resultado del pecado de Satanás. Señor, le pedimos todo esto en nombre de Jesucristo y como siempre decimos, amén.